Hola, saludos, Dios te bendiga grandemente, qué bueno que estamos una vez más en este tiempo de estudio, en esta clase de introducción a la teología sistemática. Te saluda el pastor Josnel Falcón y para mí es un gusto acompañarte y compartir estos conocimientos de la palabra del Señor, estos conocimientos de la teología sistemática. Hoy vamos a continuar con el estudio de la bibliología. Vamos a continuar estudiando pues la palabra de Dios en este caso. Recuerda que la bibliología es el estudio o tratado acerca de la palabra de Dios. Específicamente hoy profundizaremos un poco más acerca del canon de las escrituras. Así es, hoy vamos a hablar un poquito acerca del canon de las escrituras. Es interesante, la palabra canon viene del vocablo griego canon, que significa una vara de medir, en este caso una regla, un instrumento de medición en este sentido. La historia de esta palabra en la iglesia primitiva es muy interesante porque comienza a usarse con referencia a los credos en los orígenes de la iglesia primitiva, pero a mediados del siglo IV pues llegó a emplearse con relación a la palabra de Dios, específicamente a la Biblia, con esa lista de libros que fueron aceptados o que fueron reconocidos como pertenecientes propiamente a la palabra de Dios. O sea que específicamente a mediados del siglo IV, pues se empieza a usar esta palabra para referirse a los libros que fueron reconocidos como parte de la palabra de Dios, de la Biblia. Esta palabra canon tiene dos significados. En primer lugar, pues se refiere a la lista de libros que cumplieron los requisitos de ciertas pruebas o reglas y así se consideraron autoritativos y canónicos. Y en segundo lugar, también significa que esa colección de libros que encontramos en la Biblia, que son canónicos, constituyen la regla de nuestra vida. Es por eso que para nosotros, los creyentes cristianos, pues la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única regla de fe, autoridad y práctica. Muy bien, entonces vamos a ver consideraciones para la investigación de la canonicidad. ¿Qué consideraciones se tuvieron en cuenta para la investigación de qué libro era canónico y qué libro no era canónico? ¿Qué libro venía de parte de Dios y qué libro no venía de parte de Dios? En primer lugar, podemos encontrar la consideración de autoautenticación, y esta consideración nos dice que la Biblia se autentica a sí misma, puesto que sus libros fueron inspirados por Dios. Y es interesante porque el hecho de reconocer un libro como canónico no significa que antes de reconocerlos como canónicos no fueran canónicos, no fueran inspirados por Dios. Sí, ellos eran inspirados por Dios, solamente se reconoció de parte del hombre esa inspiración, esa realidad, esa verdad en el escrito. No fue necesario esperar por varios concilios para determinar si eran aceptables o no. Las personas y los concilios solamente reconocieron y declararon lo que es verdadero. Ningún libro de la Biblia fue hecho canónico por acción alguna de algún concilio de la iglesia. Ellos eran canónicos o siempre fueron canónicos en sí mismos. La segunda consideración fue en las decisiones de los hombres. Los concilios y los hombres sí tuvieron que considerar cuáles libros debían o reconocían como parte del canon o canónicos, porque habían algunos candidatos que no eran inspirados. O sea, existía una gran cantidad de libros
Y por la dirección de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, pues estas personas pues fueron reconociendo cuáles eran los libros que venían de parte de Dios y cuáles eran los libros que no eran canónicos. Se tuvieron que hacer algunas decisiones y elecciones, y nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, fue guiando a este grupo de personas a las decisiones correctas. En tercer lugar está el debate sobre la canonicidad. Es que de alguna manera surgieron algunas disputas con relación al proceso de decidir qué libro era canónico y qué libro no era canónico. Es que existían muchos libros que fueron presentados para reconocer de parte de Dios cuáles eran canónicos y cuáles no eran canónicos. Ahora, algo interesante es que estas disputas o discusiones no disminuyen la canonicidad de los seleccionados, ni tampoco le concede autoridad a aquellos que no fueron inspirados por parte de Dios. En cuarto lugar, encontramos la conclusión del canon. Desde el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, la Iglesia consideraba que el canon de la Biblia estaba completo y estaba cerrado. En el año 397 después de Cristo. Ahora, no podemos esperar que se descubra un nuevo libro para insertarlo a los 66 que ya existen. No, ya el canon de la Escritura cerró en el año 397 después de Cristo. Ahora, el canon del Antiguo Testamento, vamos a ver las evidencias del mismo Antiguo Testamento que dan testimonio de que son libros inspirados y que también es revelación de Dios. Por ejemplo, tenemos la evidencia de la ley. El Antiguo Testamento contiene varias referencias a la ley de Moisés como autoritativas. Podemos ver Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8 y Malaquías capítulo 4, versículo 4. Tales referencias dan validez a la naturaleza inspiradora de los escritos de Moisés en el Pentateuco. Ahora vemos el ejemplo también de los profetas, no solamente el ejemplo de la ley, sino también el ejemplo de los profetas. Los profetas afirmaron que hablaban la palabra de Dios y sus profecías se reconocieron como autoritativas en todo momento. Por ejemplo, cuando vamos ahí a Josué capítulo 6, versículo 26 en adelante, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y vamos a ver ese cumplimiento en Primero de Reyes capítulo 16, versículo 30, alguien que fue osado en tratar de reedificar Jericó. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este es un ejemplo de cómo pues las profecías de los profetas se cumplen en algún momento. Vemos otro ejemplo también en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 2. Dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y ahora, cuando vamos a Jeremías capítulo 25 versículo 11 en adelante, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y es interesante cómo Daniel nos habla de estos 70 años y cómo en Jeremías, acá Jeremías nos ve o muestra nuevamente esta realidad. Al rey de Babilonia 70 años, y cuando se han cumplido los 70 años,
castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. He dicho, o ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Otro ejemplo interesante lo encontramos en Josué, capítulo 24, versículos 29 al 33. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad con Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora dice Jueces capítulo 2 versículos 8 y 9. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Fíjense cómo existe esa relación entre lo que se dijo en Josué capítulo 24 y Jueces capítulo 2. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Como existe esa actitud, esa coherencia entre ambos. En tercer lugar encontramos al profeta Malaquías en el capítulo 4 versículo 5. Y en este versículo hay indicaciones de que el testimonio profético terminaría con el libro de Malaquías y no comenzaría de nuevo hasta la llegada de un profeta como Elías. Y ese profeta como Elías lo vemos en la persona de Juan el Bautista, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículos 11 y 12. O sea, vemos una armonía entre lo que está diciendo Malaquías y su cumplimiento en la vida del profeta, en este caso en la vida de la persona de Juan el Bautista. Por ejemplo, Malaquías dice aquí: yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Mateo 17, 11 y 12 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En segundo lugar, tenemos la evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos nos indican cuáles libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como sagrados en el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fíjense, 175 de los 500 rollos del Mar Muerto son bíblicos, que es interesante. O sea, hay en este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fueron 500 rollos específicamente, y de esos 500 rollos, 175 pues fueron relacionados o vienen de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay varias copias de algunos libros y todos estos están representados. Hay muchos comentarios y todos tratan de los libros canónicos. Aportan evidencia positiva a la canonicidad de todos los libros del Antiguo Testamento, bueno, con algunas excepciones de Crónicas, Esther y Cantar de los Cantares. Otra evidencia la encontramos en Josefo, en el año 37 al 100 después de Cristo. Él dijo que los judíos consideraban solamente 22 libros como sagrados, que es el equivalente nuestro de los 39 del Antiguo Testamento. Los padres de la iglesia es otra de las evidencias interesantes. Ellos aceptaron solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. La única excepción fue Agustín de Hipona, en el 400 después de Cristo, quien incluyó los libros apócrifos o en este sentido, y sin embargo él reconoció que no eran totalmente autoritativos estos libros. Él reconoció esta realidad. Los libros apócrifos no se reconocieron oficialmente como parte del canon hasta el Concilio de Trento, muchos años después de que se reconocieron como canónicos
los 66 libros. Muchos años después, en el 1546, pues se reconocieron, en este caso por la Iglesia Católica, otros libros que conocemos como deuterocanónicos, o también les conocemos como, en este caso, libros apócrifos. Tenemos la evidencia del Nuevo Testamento en cuarto lugar, la evidencia del Nuevo Testamento. Las citas del Antiguo Testamento es interesante que aparecen en el Nuevo Testamento 250 veces, y ninguna de las citas que aparecen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento provienen de libros apócrifos. Ninguna. Es uno de los argumentos que tenemos para no considerar a los libros apócrifos como libros que pertenezcan al canon de las Escrituras, porque no se citaron en el Nuevo Testamento. Todos se citan, todos los libros del Antiguo Testamento canónicos se citan, con algunas excepciones como Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. El canon del Antiguo Testamento fue completado en el tiempo de Jesús con los 39 libros que formaron la división básica de la Biblia hebrea. También tenemos el canon del Nuevo Testamento, y vamos a ver las pruebas de canonicidad con relación al Nuevo Testamento específicamente. En primer lugar, la prueba de la autoridad. El libro que era canónico dentro del Antiguo Testamento contaba con el respaldo de la autoridad apostólica. O sea, tenía que estar, en este caso, respaldado por algún apóstol. Ahora, en el caso tenemos algunos casos como Marcos y Lucas, por ejemplo, no solo tenía que ser un apóstol, sino alguien cercano a un apóstol que estuviera respaldado por el apóstol. En este caso, Marcos fue respaldado por Pedro, por el apóstol Pedro, y Lucas fue respaldado por el apóstol Pablo en sus escritos. En segundo lugar, tenemos la prueba de la aceptación por la iglesia. A medida que los libros circulaban, tenían que ser aceptados por la iglesia. Ninguno que fuera cuestionado por un número grande de iglesias llegó finalmente a considerarse como parte del canon de las Escrituras. Ahora, el proceso de reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue ese proceso de reconocimiento? En primer lugar, podemos encontrar el testimonio del periodo apostólico. Los escritores reconocieron que sus propios escritos eran la palabra de Dios, por lo que recomendaban leerlo a las iglesias. Por ejemplo, vemos la recomendación de la carta por el propio Pablo. Vemos ahí Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea, como Pablo pues estaba enseñándoles que estas cartas que él había enviado pues se estuvieran leyendo en ambas iglesias. Inciso B, ellos identificaban el escrito como palabra de Dios. No solo recomendaban la carta en este sentido, sino también que ellos identificaban, los propios escritores, apóstoles en este caso, reconocían su escrito como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo está diciendo que lo que están diciendo lo está diciendo por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Entonces, vemos que se usaron principios también, y es otro elemento muy importante. Vemos que no solo los escritores recomendaban sus cartas, no solo ellos estaban seguros de que su escritura era o venía de parte de Dios, sino también que se puede apreciar
en el Nuevo Testamento principios del Antiguo Testamento, mostrando así una relación, en este caso que en las Escrituras, que muestran su veracidad, muestran su canonicidad. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y ese principio lo podemos ver en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este principio también lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Un ejemplo, Lucas 10:7 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. En segundo lugar, vemos el testimonio del año 70 al 170 después de Cristo. Los padres de la iglesia reconocieron como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento. En tercer lugar, tenemos el testimonio de los años del 170 al 350 después de Cristo. Es interesante porque en este manuscrito se omite Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, pero lo que llama la atención es que este manuscrito tiene una ruptura, por lo tanto es posible que estos libros que faltan en el manuscrito hubiesen estado dentro del manuscrito, pero no tenemos una certeza absoluta en este sentido. Existe la posibilidad de que hayan estado. También está la versión antigua siriaca. En esta versión faltó Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y está la versión antigua latina, que faltó Segunda de Pedro, Santiago y Hebreos. Pero estos son testimonios, evidencias de los libros canónicos dentro del Nuevo Testamento. En el año 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago confirmó como canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento en la forma como la conocemos en el día de hoy. Fue en el año 397 después de Cristo. Muy bien, querido amigo que me estás observando, que estás acá en esta clase tan importante, tan interesante acerca del canon de las Escrituras. Hoy hemos profundizado un poquito acerca de esta gran verdad de la canonicidad de los 66 libros que contienen nuestra Biblia. Recuerde que estuvimos hablando acerca del concepto de lo que era el canon bíblico, los criterios que se tuvieron en cuenta para reconocer a los libros que son canónicos y a los libros que no son canónicos. Te animo a seguir investigando, a seguir estudiando con respecto a este tema, y que Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima clase con el favor de Dios, para juntos seguir profundizando en esta introducción a la teología sistemática. Se despide de ustedes el pastor Yosnel Falcón, y hasta la próxima.